Hola, buenos días a todos. Estamos aquí con la nueva gama 200 Gen 3. La nueva serie 200 Gen 3 consta de 5 modelos y está disponible en 3 niveles de equipamiento. Destaca por poseer un motor en fase 5, motor ASCO Power de 3 cilindros y 3.300 centímetros cúbicos, que cuenta para cumplir con la normativa de emisiones 5 con el DOT, un filtro de partículas pasivo SC y la unidad SCR. Este nuevo tractor cuenta con la nueva transmisión Vario ML75. Está dotado de una serie de características, como son el potente sistema hidráulico que posee 104 litros por minuto, y en todos los diferentes niveles de equipamiento de acabado, Power, Profi y Profi Plus, contamos con válvulas electrohidráulicas, las cuales se pueden regular no solamente el flujo, sino también el tiempo de actuación de estas válvulas. La nueva transmisión ML75 consta de una única gama que va desde los 20 metros a la hora hasta los 40 km por hora, un régimen reducido de tan solo 1550 vueltas de motor. La nueva serie posee una mayor batalla, también destaca, al igual que la gama anterior, por el reducido radio de giro de tan solo 4 metros. Aquí el modelo que tenemos es el 211, que nos proporciona una potencia máxima de 114 caballos. Lo tenemos enganchado con un apero Hill de 4 metros de anchura de trabajo, el cual, como veréis, pues lo mueve perfectamente gracias a sus 114 caballos de potencia. Y puede llegar con el concepto Dynamic Performance, que es nuestro concepto de potencia inteligente o potencia Bosch, podemos llegar a los 124 caballos en este modelo. Esos 10 caballos adicionales está pensado para hacer frente a los consumidores secundarios que tenemos en el tractor, como pueden ser iluminación, sistema hidráulico y ventilación. Estamos en el nuevo entorno de operador Gen 1. En la cabina del 200 destaca la amplia visibilidad que tenemos hacia adelante. Ahora contamos con un techo panorámico, el cual nos permite una visibilidad de 100 grados hacia adelante, y también tenemos una visibilidad alrededor del tractor de 320 grados. La cabina o el nuevo entorno de operador Gen 1, la principal aportes o características que aportan es mayor superficie de visualización. Contamos actualmente con 22 pulgadas de visualización, 10 en el terminal TFT de 10 pulgadas central, que se ajusta junto con una dirección. Y luego tenemos, ya yéndonos a los acabados superiores, a Profi y Profi Plus, tenemos el terminal de 12 pulgadas. Terminal de 12 pulgadas en el cual podemos visualizar diferentes parámetros según quiera el operador, y tenemos, pues, centralizado, como he dicho anteriormente, iluminación, que anteriormente en la serie anterior la teníamos en este apartado. Tenemos también centralizado todo lo que es la climatización, anteriormente lo llevábamos aquí, y también parámetros como son parámetros de ajuste de elevador trasero. Anteriormente lo contábamos con esta columna y que ahora pues todas están centralizadas en el terminal. El terminal de 12 pulgadas permite también una mayor personalización. Mayor personalización es como una tableta de un ordenador inteligente, en la cual pues podemos nosotros crearnos nuestros accesos directos a las diferentes aplicaciones, como por ejemplo aquí puedo meter la iluminación, pero también puedo meter un menú para el elevador delantero o lo que quiera el operador, con lo cual se adapta mejor y hace más intuitivo todo el manejo del tractor.
Aparte de todo eso, como veis, cada uno de estos mosaicos, 6 mosaicos en los cuales está dividido esta pantalla, enganche de elevador trasero, el autoguiado. Como veis, es siempre intuitivo y es fácil de organizar. El nuevo entorno de operador FEN-1 también lo que nos ofrece es una mayor personalización. En cuanto al manejo, tenemos programable diferentes botones, en este caso de la palanca multifunción. Aquí tengo ahora seleccionado el sistema de autoguiado, el sistema FEN-Guide. Pero también este tractor, al contar con el sistema FEN-Guide, puede contar como opción con el sistema Variactive. El Variactive que nos permite el reducir las vueltas de volante en cabeceros. Pues podríamos asignar a este botón que veis aquí la función del Variactive. El nuevo palanca multifunción pues incorpora una serie de características también, o una serie de botones, como son la activación de los 2 plis de velocidad, 2 memorias de revoluciones, modo pedal o modo joystick y la activación o no activación del TMS. Tenemos otros puntos que pueden ser personalizables, como son las válvulas, la palanca del Monomando Plus. Este tractor en concreto es un Profi Plus Setting 1. Como veis, pues es fácil de identificar cada una de esas funciones. Seguimos con la codificación de colores. Teclas en color naranja serán teclas asignables a motor y transmisión. Un color azul serán teclas relativas al elevador o hidráulico. Color amarillo serán toma de fuerza. Y luego tenemos el color turquesa, que son funciones de ISO-BUS. Ese es siempre de ajustar y se puede ajustar o bien táctil a través del terminal o también a través del push and deal que tenemos aquí situado en el caso del booster. El motor que tenemos aquí es un motor ASCO-Power, como he dicho anteriormente, de 3 cilindros, de 3,3 litros de cilindrada, y que está adaptada a la normativa de emisiones más actual, a la fase 5. Para ello cuenta con el DOT, el SC o el filtro de partículas pasivo de regeneración pasiva, y la unidad SCR. Aparte de ello, nuestro motor cuenta con un sistema de ventilador de regulación eléctrica Viscotronic, el cual permite adaptar el régimen de giro del motor a las condiciones ambientales y a las condiciones de carga del motor.